Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. En este vídeo empezamos una serie sobre la historia de Roshar y veremos la primera parte, los orígenes. En cuanto a spoilers, no solo este vídeo, sino todos los de la serie van a tenerlos obviamente de todo el archivo de las tormentas y algunos generales del Cosmere, con cosas como Adonalsium, la fragmentación, las esquirlas y así. En cuanto a la estructura, ahora mismo en mi canal hay varios vídeos de la historia del archivo de las tormentas, uno con la historia de Roshar muy resumida y dos más con el resumen de los libros. Además, siendo todos ellos anteriores a la publicación del Ritmo de la Guerra, por lo que están desactualizados. Mi idea con estos nuevos vídeos es unir todos esos antiguos en una serie que, por ahora, tendrá 6 vídeos, pero que irá extendiéndose a futuro. El primero de ellos, y el que os traigo hoy, lo he llamado Orígenes, y veremos toda la historia desde la creación del planeta hasta el inicio de los flashbacks. En el segundo veremos los flashbacks en sí, desde la unificación de Alethkar hasta el inicio de la trama real del Camino de los Reyes con Kaladin llegando a los puentes. Y los siguientes ya sí que serán un resumen de cada uno de los libros. Entonces, los de los libros quedarán fijos y cada vez que salga uno nuevo y haga la preparación para este, no tendré que actualizarlo todo, y me valdrá con solo rehacer el vídeo de Orígenes y el de los flashbacks con la nueva información que tengamos. Dado que estos vídeos serán a modo de resumen para refrescar información, no entraré mucho en detalle en temas que ya tienen sus propios vídeos, como los heraldos, los radiantes o los fusionados. Entendido ya esto, vamos con el primer vídeo de la serie, el origen de Roshar. Ya os aviso de antemano que las fechas que voy a dar en este vídeo son aproximadas, y algunas de ellas pueden variar en siglos o incluso milenios las más antiguas, ya que aún no tenemos una línea de tiempo oficial. Para estas fechas me he basado en la línea de tiempo del mapa interactivo desarrollado por 17 Shard y traducido por Cosmere.es. Si queréis consultarlo, os lo dejo en la descripción del vídeo. Vamos a ello. Actualmente, a final del Ritmo de la Guerra, nos encontramos en el año 1175 del calendario roshariano, y dado que la fragmentación de Adonalsium fue hace unos 10 milenios, y Roshar es anterior a eso, nos tenemos que remontar a fechas muy antiguas, cuando el planeta fue creado, y todo parece indicar que lo fue por el propio Adonalsium. En sus primeros días, Roshar estaba habitado por los cantores del alba, antepasados de los actuales cantores, quienes convivían en armonía con la flora y la fauna, e incluso algunos spren que el propio Adonalsium había creado. Tras la fragmentación, dos de las esquirlas acabaron llegando al planeta, Honor y Cultivación, y los cantores del alba empezaron a adorarlos como sus dioses. Tiempo después, llegaría una nueva especie a Roshar, los humanos, huyendo de su antiguo hogar, Ashin, el cual habían vuelto inhabitable. A petición de Honor y Cultivación, los cantores les cedieron parte de su territorio, Shinobar, para que pudieran asentarse allí y vivir en paz. Pero eso no iba a durar mucho, pues la codicia de los humanos, sumado posiblemente a la influencia de Odium, una tercera esquirla de Adonalsium que había llegado con ellos desde Ashin, les llevó a expandirse hacia el este, conquistando territorios de los cantores. Este conflicto es de sobras conocido. Los cantores, sintiendo que esto era culpa de Honor y Cultivación, acudieron al recién llegado Odium, quien cogió los mejores de sus guerreros y los convirtió en fusionados, dándoles inmortalidad y acceso a las potencias, aparte de otorgarles su apoyo mediante los desechos. Por el bando de los humanos, estos acudieron a Honor, quien creó el Pacto de los Heraldos, dándole a estos 10 también la inmortalidad y el acceso a las potencias, además de la capacidad de sellar a los fusionados en el planeta Brace. Además, los Spren, por imitación, empezaron a vincularse con humanos y otorgarles también acceso a la potenciación, creando a los Caballeros Radiantes. Como ya he dicho, esto es un resumen, así que si queréis más información sobre heraldos, radiantes, fusionados y desechos, tenéis sus propios vídeos. Cuando acabó la batalla, los heraldos, cumpliendo su juramento, viajaron a Brace, donde sellaron a los fusionados, y mientras no los dejaran volver, estos últimos no tenían forma de ir a Roshar de nuevo. Los fusionados torturaron las almas de los heraldos durante años, hasta que, finalmente, uno de ellos cedió ante el dolor y les dejó pasar, volviendo tanto fusionados como heraldos a Roshar y empezando una guerra de nuevo. Este proceso se repitió durante alrededor de 2500 años, con varios regresos y sus posteriores guerras, que fueron apodadas como las Desolaciones, ya que cada una de ellas dejaba a Roshar en un estado social y tecnológico casi prehistórico.
Debido a esta destrucción causada, se sabe muy poco de la historia durante las desolaciones, pero algo remarcable que ha llegado a nuestros días es la historia de la Última Legión. Estos fueron un grupo de cantores que, posiblemente durante la última desolación, al ser mandados a una batalla al este, decidieron dejar la guerra y abandonar sus formas de poder, liberándose así del control de Odium y los fusionados sobre ellos, sin saber que con esta acción en un futuro acabarían convirtiéndose en la esperanza de su especie. Pero estos no fueron los únicos que abandonaron sus obligaciones, pues al terminar esa desolación, 9 de los heraldos decidieron romper su juramento, dejando que el único de ellos que había muerto y por lo tanto había ido a Brace directamente, Talenel, se encargara de contener a los fusionados totalmente solo, pues era el único que jamás había cedido al dolor. Los 9 que quedaron en Roshar dijeron que habían derrotado definitivamente a los fusionados y desaparecieron, dejando las órdenes de los Caballeros Radiantes como guías de la humanidad. Ese evento se conoció como el Aritiam, la última desolación, y puso fin a la época heráldica, dando inicio a la Era de la Solitud. Mientras todo esto ocurría, fuera del planeta Roshar, Honor y Cultivación, sabiendo que Odium ya había asesinado a otras esquirlas de otros planetas, y asumiendo que venía por ellos, consiguieron apresarlo en el planeta Brace, haciendo que no pudiera escapar de allí. Odium, por su lado, consiguió matar a Tanavast, el recipiente de la esquirla de Honor, y astillar el poder de esta. El astillamiento de Honor fue un proceso que iba a durar un tiempo, así que la sombra cognitiva de Tanavast lo aprovechó para crear unas visiones para advertir de la posibilidad de una nueva desolación, y se las entregó al Padre Tormenta, el Spren al que él preparó para ser su heredero y con quien finalmente acabaría fusionándose. Volviendo a Roshar, en la Era de la Solitud, que se sepa, humanos y cantores vivieron conjuntamente, y poco importante ocurrió que conozcamos hasta que milenios más tarde, la paz fue perturbada por Vaado Mishram, quien consiguió conectar con los cantores y les otorgó de nuevo las formas de poder que en su momento les había otorgado Odium durante las desolaciones, empezando una nueva guerra entre humanos y cantores. Dado que ahora Odium estaba atrapado en Brace y no era él quien lideraba el ejército, este conflicto fue conocido como la Falsa Desolación. Como los heraldos ya no estaban, fue trabajo de los radiantes enfrentarse a esa nueva amenaza por sí solos, y trazaron un plan mediante el que Melishi, el único miembro de la Orden de los Forjadores de Vínculos en aquella época, apresaría a la Desecho, tal y como se podía hacer con un Spren común dentro de una gema. El plan funcionó, ya que los cantores perdieron el acceso a las formas de poder, pero la conexión de Mishram con ellos se había hecho tan fuerte que al apresarla perdieron también las formas comunes, quedando sin ninguna forma, lo que dejó sus mentes embotadas y casi sin la capacidad de pensar y razonar. Esto provocó no solo el fin de la guerra, sino que los cantores, llamados ahora Parshmenios, terminaron siendo esclavizados por los humanos, ya que con lo que se conoció como forma de esclavo seguían cualquier orden que se les diera sin poner objeciones. Poco después del final de la Falsa Desolación, de algún modo que aún desconocemos, los Caballeros Radiantes descubrieron el origen de la humanidad, que ellos venían de otro planeta que habían destruido por el uso excesivo de algunas habilidades que estaban usando de nuevo. Con eso, se dieron cuenta de que ellos eran los verdaderos portadores del vacío, y que aquellos a quienes ellos llamaban portadores del vacío eran los habitantes originales de Roshar, quienes les habían acogido con los brazos abiertos y les habían entregado parte de su territorio para que pudieran vivir, y los humanos, a cambio, no solo los habían invadido y casi exterminado, sino que los supervivientes los habían esclavizado. Es sabido que también pudo haber otros motivos, como los crecientes conflictos entre los corredores del viento y los rompedores del cielo, o la desconfianza del hermano con las órdenes, que le llevó a entrar en un sueño letárgico, volviendo inhabitable Urithiru y obligando a los radiantes a abandonar la ciudad Tor. La suma de todo esto hizo que los caballeros radiantes, tanto por el remordimiento como por el miedo a que pudieran volver a causar en Roshar la destrucción que sus antepasados habían causado en Ashin, sin la ayuda de Honor, que estaba muriendo, ni la guía de los heraldos, que habían desaparecido, decidieron, junto a sus Spren, abandonar las órdenes y romper sus juramentos. Lo que ninguno de ellos sabía era que la captura de Mishram había afectado no solo a los cantores, sino a todas las criaturas conectadas con Roshar, y al romper sus juramentos, ocurrió algo que nunca antes había pasado. Los Spren murieron, convirtiéndose en lo que ahora pasarían a llamarse Ojos Muertos, viéndose obligados a vagar eternamente por Shadesmar, sin mente ni capacidad de pensar,
en un estado un poco similar al que se encontraban los Parsmenios sin forma. Algo digno de mención es que en realidad hubo una orden de los Radiantes, los Rompedores del Cielo, que mantuvo sus juramentos, y además recuperaron el liderazgo de Neil, su heraldo. Se desconoce si todo esto se hizo como parte de un plan acordado con las otras órdenes, o si fue decisión unilateral de los Rompedores, pero sea como sea, pasaron a la clandestinidad, y a ojos de los humanos no quedó ningún Radiante, y en los anales de la historia serían conocidos como unos traidores. Sin ellos, los reinos plateados acabaron cayendo, y con el paso del tiempo se fueron fragmentando en todos los reinos, imperios y ciudades-estado que existen en la actualidad. Durante los siguientes siglos, dado que no hubo ningún otro ataque por parte de los desechos y que los cantores habían sido esclavizados, la humanidad fue progresando en paz de nuevo, adueñándose definitivamente del planeta Roshar. Hubo algunos hechos remarcables, aunque de ellos se sabe muy poco, y únicamente sabemos que fueron después de la traición de los Radiantes, como la destrucción de Aimia, que llevó al colapso de su ecosistema y la extinción de una especie nativa, los Lancerin, antepasados de los actuales Larkin, o las invasiones Shin, que, como su nombre indica, fue una época en la que Shinobar se extendió hacia el este y que consiguió establecer un imperio remarcable, aunque finalmente fueron derrotados. Otro evento que sabemos que tuvo que ocurrir, pero que desconocemos por completo, es el que marcó el inicio del calendario actual de Roshar, el año 1. Dado que sabemos que es un calendario Borin, considero que podría ser la aparición de la Iglesia Borin como institución, para servir de guía espiritual a todos los practicantes de la religión Borin, una que veneraba a Honor como su dios, bajo el nombre del Todopoderoso, y a los heraldos como sus sirvientes, pero esto es solo una especulación y no está confirmado. Siguiendo con la historia, fue esta propia Iglesia Borin quien marcó el siguiente hecho remarcable. Algunos de sus sacerdotes, llamados fervorosos, dijeron que habían recibido visiones del Todopoderoso, en las que les decía que debían gobernar el mundo, e incluso se dedicaron a alterar documentos históricos para que dieran más peso a su gobierno. La Iglesia Borin empezó a unificar varios reinos bajo su mando y llegó a conquistar toda la parte oriental de Roshar, en un imperio que sería conocido como la Hierocracia. 675. Antes de que pudieran llegar al oeste, un general de Alethkar, llamado Sadis, el Hacedor de Soles, unificó los 10 principados Alethii por primera vez desde los tiempos de los Reinos Plateados, cuando Alethkar aún se llamaba Lecela. Con todos los ejércitos Alethii, declaró la guerra a la Iglesia y consiguió acabar con la Hierocracia, en la que, posteriormente, sería conocida como la Guerra de la Pérdida, que terminaría en el año 675. Lejos de contentarse con eso, el Hacedor de Soles, autoproclamado rey de Alethkar, intentó extender sus dominios, cometiendo un genocidio en el reino de Azir y exterminando una parte de su población, y pese a que su imperio fue uno de los más grandes que ha conocido Roshar, después de su muerte, dado que no había elegido un heredero, sus 10 hijos no se pusieron de acuerdo en cuál de ellos debía reinar, y se dividieron el reino en los 10 principados de Alethkar, declarándose ellos mismos altos príncipes. Y dada la debilidad de poder político y militar que vino con esto, perdieron el control sobre todos los otros reinos conquistados por su padre. Fue uno de estos principados en el que siglos más tarde, en el año 1120, nacería Dalinar Kholin, alguien que, sin saberlo, tendría en sus manos el futuro de la humanidad. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino.